Marzo de 1938. El presidente Lázaro Cárdenas sostiene una última reunión con los representantes de las compañías petroleras extranjeras. ¿Y quién nos garantiza que con la inversión de los 26 millones de que hablamos se da solución al conflicto? Yo, el presidente de la República. ¿Usted? Señores, hemos terminado. Algunas voces en nuestros sueños hablan, alguna vez la imaginación las oye, y en su eco, por momentos regresan, con la primera poesía de nuestras vidas, como una melodía que se pierde en la noche. Es que quieren volver tus amores de ayer a inquietarme. El sábado 19 de marzo, el Universal da cuenta de uno de los momentos más importantes en la historia de México y reproduce un comunicado de la presidencia. Hoy, dadas las 7 de la noche, previa cita a los secretarios de Estado y jefes de departamentos autónomos, se efectuó un acuerdo colectivo presidido por el general Lázaro Cárdenas, primer magistrado de la nación. Entre los asistentes a esta reunión, a la que faltaron por enfermedad, cuando menos 3 secretarios de Estado que fueron sustituidos por subsecretarios, destacaron los siguientes: Eduardo Jay, secretario de Relaciones Exteriores. Eduardo Suárez, secretario de Hacienda y Crédito Público. General Manuel Ávila Camacho, secretario de la Defensa Nacional. Y Miguel Ángel de Quevedo, jefe del Departamento Forestal y de Caza y Pesca. En la primera sección del Universal, que da cuenta de estos hechos, aparecía también un anuncio de un cuarto de plana que indicaba: Asómbrese, Radios RCA Víctor, desde 45 pesos garantizados como nuevos. No deje pasar esta oportunidad y ahorre su dinero comprando en nuestro gran remate anual de Radios RCA Víctor que estamos celebrando. Hoy lo esperamos. Salazar, Bolívar 15. Y en verdad era un buen momento para vender radios. Quienes no poseían un aparato se habían perdido la oportunidad de guardar en la memoria uno de los mensajes más importantes en la historia de México. Examinemos la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? ¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el gobierno, hay muchas historias de atropellos, de abusos y de asesinatos, siempre en beneficio de las empresas. ¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. En sus memorias, don Jesús Silva Herzog narra cómo fue necesario habilitar a los trabajadores mexicanos para hacerse cargo de las instalaciones petroleras, cómo hubo que conseguir dinero para pagarles a los trabajadores su jornal y cómo estos billetes recorrieron la República sin que se perdiera un solo peso. Silva Herzog concluye así sus impresiones.
La expropiación de los bienes de las empresas petroleras y la lucha contra ellas poco después tuvo, a mi parecer, matiz de epopeya. El héroe fue el pueblo de México. Su caudillo, no hay que olvidarlo, se llama Lázaro Cárdenas. Por esas mismas fechas, en la sección de espectáculos, se informaba que la película La Sandunga, con la actuación de Lupe Vélez, se convertía en una de las más taquilleras en la historia del cine nacional. Por su parte, el Cine Palacio anunciaba a Vera Forrín en la grandiosa y monumental película La danzarina roja, basada en la vida real de Mata Hari. Sus pechos desnudos seguían el ritmo de sus pies descalzos. Fue más criminal que Margarita de Borgoña. Por su causa fueron aniquilados ejércitos enteros. Pero la diversión para adultos no quedaba ahí. El mismo cine invitaba a que... Admire usted el fastuoso ballet de El Fauno y sus ninfas, con sus maravillosos desnudos artísticos, con el espíritu de la antigua Grecia. Mientras tanto, una clínica de maternidad en la calle República de Chile remarcaba: menstruación retenida o desarreglada. Señora, no exponga su vida aplicándose sondas o medicamentos peligrosos. Exija verdaderas garantías. El procedimiento alemán es el único, último e infalible que garantiza su vida y dinero, atendida por doctor o doctora con la sola curación de 5 minutos. Cúrese donde se curan todas. Si no hay curación, no se cobran honorarios. En el cambio de la década de los 30 a los 40 y en contraste con los horrores de la Segunda Guerra Mundial, México disfrutaba de una paz que daba oportunidad al florecimiento de la cultura y las artes. Fue la época en que se definieron vocaciones como la de Enrique Alonso, mejor conocido como Cachirulo. Nacen en mi niñez. Yo verdaderamente no sigo más que un script que yo creo que me hice cuando tenía 6 o 7 años, ¿verdad? Y he seguido ya en esa línea. En primer lugar, yo vi el género chico mexicano, de ahí mi pasión por las tandas. Y también siendo muy pequeño, fui a ver un espectáculo de teatro infantil que no se había visto en México, que traía una compañía española. Esta compañía española era de drama y comedia, pero no tuvieron éxito. Entonces, pensando en hacer negocio de alguna forma, pusieron teatro infantil, que ya en España lo había iniciado Magda Donato, con los dibujos de Salvador Bartolozzi, que era su esposo y que es fue un gran ilustrador y escenógrafo. Entonces yo fui, siendo muy niño, a ver ese espectáculo y me encantó, me fascinó, tanto que fui muchísimas veces. Como yo no pagaba en los teatros por ser el niño predilecto de la señora María Conesa, pues nomás me veían los empresarios y me dejaban pasar. Pues podía ir cuantas veces pudiera, ¿no? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Per secula, 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 seculorum, seculorum, seculon. Un paseo por Reforma o la Avenida Juárez, a principios de la década de los 40, bien podría rematar en el Café La Florencia, donde por 50 centavos se comía sopa, arroz, guisado y postre. A este establecimiento acudía la pareja de recién casados integrada por Pedro Infante Cruz y María Luisa León Rojas. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. El joven Infante
De 23 años de edad, ya se había ganado la vida como ejecutante de guitarra y batería. Había alcanzado relativa fama como cantante en su natal Sinaloa y ahora vivía de los concursos de aficionados que celebraban las estaciones de radio y las carpas de esa ciudad, que todavía no llegaba a los 2 millones de habitantes. Después de que los nervios le jugaron algunas malas pasadas, la difícil interpretación de un bolero de José Sabre Marroquín y José Mojica le abren las puertas de la XCB y con ello da inicio la leyenda. Un beso de ti. Siento que estás junto a mí. En 1994, casi medio siglo después de la época de referencia, y cuando una comida corrida ya no costaba 50 centavos, sino 10,000 pesos, o 10 nuevos pesos si se prefiere, un grupo de críticos, funcionarios cinematográficos, cronistas de la vida urbana y artistas seleccionaron las que a su juicio eran las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano. Los críticos llegaron a la conclusión de que, hasta entonces, 32 de las 100 mejores películas habían sido filmadas en la década de los 40. Si la década de los 40 marca el inicio de la llamada época de oro del cine nacional, la primera película de esta etapa sería Ahí está el detalle, con las actuaciones protagónicas de Mario Moreno Cantinflas, Joaquín Pardavé y Sara García. En 1942, Pardavé dirige y actúa la comedia El Baisano Jalil, en tanto que Las lágrimas corren a cargo de Jorge Negrete y Gloria Marín en Historia de un gran amor, dirigida por Julio Bracho y fotografiada por Gabriel Figueroa. Por estas fechas en que Pedro Infante empieza a abrirse camino en el mundo de los espectáculos, Jorge Negrete es ya el ídolo que conmueve a las multitudes en su caracterización del personaje creado por Pedro Antonio de Alarcón en la novela El niño de la bola. Jorge Negrete y Gloria Marín, diría 60 años después el crítico David Ramón, brillan en el esplendor de su belleza criolla mexicana. El año siguiente, Gabriel Figueroa retrata 3 de las 7 películas más destacadas de 1943. Distinto Amanecer, Flor Silvestre y María Candelaria. Este es también el año de México de mis recuerdos, Santa, Una carta de amor y Doña Bárbara. El 18 de marzo de 1943, día de fiesta nacional por el 5º aniversario de la expropiación petrolera, El Universal anuncia Cantinflas en El Circo y amenaza. Esta película no bajará de precio y no será exhibida en ningún otro cine de la capital antes de 60 días, nulos todos los pases. Si le digo a usted que esta vida es insoportable, la suela, el kilo antes a 60, hoy a 80 centavos y sin su pilón de clavos. Los jitomates que me dice, 3 por 10 sin perejil, hombre. Por esas mismas fechas se anuncia una noche de gala en el Palacio de Bellas Artes, patrocinada por la Secretaría de Gobernación y a beneficio de la Cruz Roja. El espectáculo sería la representación de la obra El Canto de la Victoria o Yankee Doodle Dandy, que reuniría a las más prominentes estrellas de Hollywood y de México, entre ellas Errol Flynn
Eleanor Parker, Fernando Soler y Pedro Armendáriz. Unsere teure Heimat, unser teures deutsches Reich, sieh heil! Ese mismo día el Universal encabeza: Berlín dice que desató ya su ofensiva el 8º Ejército. Ha dado comienzo la gran batalla en Túnez. Un buen negocio de 1943 era comprar edificios de departamentos, muchos de los cuales se vendían con todo e inquilinos. Aquí algunos ejemplos. 50,000 pesos, 15 departamentos, calle Moctezuma, produce 550 pesos mensuales. 5 de febrero y Claudio Bernard, produce 35 pesos, úrgenme 30,000. Ahora que si se trataba de una casa propia, 22,000 pesos, completamente terminada, residencia en 2 pisos, 4 recámaras, entrada de coche, todos servicios, facilidades de pago. Petén 112, Narvarte. O este otro. Calle de Bolívar, regalo. Falta poco terminarla. 7 recámaras, 2 baños, 28,000 pesos. Señor Santa Cruz. Domingo 28 de marzo, los alemanes informan de un nuevo ataque aéreo a Berlín. Formidable cortina de cañonazos. Dicen los nazis que solo una parte de la primera ola de bombarderos ingleses llegó a la capital. Martes 30 de marzo, Rommel huye perseguido por aire, por tierra y por agua. El colapso de la línea Maret fue semejante al de la línea Maginot. Estudiantes sacrificados. Se les ahorcó en Múnich por haber redactado un suelto en el que decía que Hitler y su partido son una pandilla de asesinos. Ginger Ale es Canada Dry, Ginger Ale como él no hay. Canada Dry Ginger Ale. El refresco que sí apaga la sed. Palmolívese y embellezcase, Palmolive suaviza su piel. Es tan suave su rica espuma, Palmolive por eso es ideal. Palmolive en su baño diario embellece y perfuma su piel. Con aceites de oliva y palma, Palmolive le da suavidad. Ya por estos días compite en la frecuencia radiofónica de amplitud modulada la estación Radio 1000 con programas como Hollywood Habla a las 9:45 de la mañana. Ritmos de España a las 10:15. Alonso Sordo Noriega comentando las carreras a las 19:30 horas. Y Edgar Allan Poe, Terror y Misterio en el Aire a las 22:15. Triunfen amores, con lápiz labial 3 flores. Se puede usted fiar, dejarse besar. En todos los colores más de moda encontrará el lápiz labial 3 flores. En esos tiempos, los noticieros cinematográficos de Estados Unidos daban cuenta, desde el punto de vista estadounidense, de los pormenores de la Segunda Guerra Mundial. En México, la industria del cine corto informativo inicia con un noticiero producido por Luis Manjarrés llamado Actualidades, al que le sucedieron Actualidades Clasa y el Noticiero Mexicano, producido por los hermanos Barbachano Ponce y realizado por un ex-estudiante de Derecho, futbolista y entrenador llamado Fernando Marcos, quien más tarde contaría con la colaboración de 2 muchachos muy prometedores, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. De México estuve en el noticiero Actualidades de Excelsior, Clasa, Noticiero Mexicano, Telerevista, Cine Verdad, Cámara. Eso en cine. En cuanto a radio, no me acuerdo. Solo me acuerdo que salía de la Facultad de Derecho, en la nocturna, a eso de las 11 de la noche,
y me iba a un pequeño estudio que estaba en las calles de Uruguay a pasar noticias y música. Y un día me quedé dormido y empecé a oír el ruido del disco. Y rápidamente rectifiqué. Me levanté y cogí, tenía que leer todo. Y cogí un disco y lo puse y no sabía cómo era. Y ahora vamos a escuchar. Y dije el primer nombre que me vino a la mente. Ya no me muerdas la nariz, nena. Con la orquesta de quién sabe quién. Y empezaron a pedirme ese disco. Ya va cayendo poquito a poco, ya voy callando su corazón. Costó trabajo, era muy reveja, para que otorgaba su compasión. En 1944, Figueroa, más que retratar, diviniza a Dolores del Río en Las Abandonadas, y en 1945 continúa su consagración en La Perla. Entonces antes me consideraban uno de los mejores fotógrafos del mundo, en blanco y negro, uno de ellos. Pero en color no llegué nunca a alcanzar al blanco y negro. Una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. De las 100 mejores películas mexicanas filmadas entre 1910 y 1990, Figueroa retrató 23. Enamorada, Pueblerina, El Ángel Exterminador, Salón México, Dos tipos de cuidado y Allá en el Rancho Grande fueron algunos de sus éxitos. Entonces cuando vino la Clase Film Mundial de la compañía latinoamericana, que era de los señores Pani, me hablaron para ver si firmaba yo un contrato con ellos. Que pagaban sueldos a la semana a todo el mundo, a los artistas y a los técnicos. Por eso quebraron, porque hicieron el patrón norteamericano de establecer una empresa en esa forma y no producían. Pues lógicamente tuvieron que quebrar, hicieron 2 películas nada más. Pero antes de eso, a mí me pidieron que firmara yo el contrato, les dije que yo no era fotógrafo todavía, que no me podía comprometer a una... No, dice, a nosotros nos gusta lo que usted hace. Pues sí, pero a mí no. Y siguieron insistiendo hasta que llegó el momento en que dijo, bueno, ¿qué es lo que le falta a usted? A mí lo que me falta es estudio. Ah, ese es. Pues yo lo mando a estudiar, usted me firma el contrato y yo lo mando a estudiar donde usted quiera, a Hollywood, a Londres, a París, donde usted quiera. Entonces le dije a Hollywood. Entonces me mandaron ellos a Hollywood. ¡Ahora todos alegres a bailar! ¡Entre el zapateado! ¡Ay, de aquel que a las mujeres les da el amor y el dinero! Cuando menos se lo piensa, se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante, sin confiar en la mujer. Ese mismo año de 1944 se produce uno de los encuentros más importantes en la historia de la cinematografía nacional. 2 jóvenes, uno de ellos actor, hasta entonces mediocre, y el otro al que sus hermanos no le dejaban hacer cine porque alguien de la familia tenía que estudiar. El primero se llamaba Pedro Infante, el segundo, Ismael Rodríguez. El cantante, cuya voz llegaría a ser adorada por generaciones, no había encontrado quien apreciara su talento. Ahora parece increíble, pero en aquel entonces decidieron incluso que era mejor doblarle la voz, y en una película aparece con el acento de un hijo de la península ibérica. Arriba las mujeres y Mexicanos al grito de guerra fueron algunas de sus primeras intervenciones, pero una película hecha a toda carrera, Escándalo de estrellas,
convence a Ismael Rodríguez de que Pedro Infante era una mina de talento que había que explotar. Pero juntos, yo presentía que había un gran actor ahí. Tenía él un muchacho muy inteligente, con muy buena memoria, podía tomar la dirección, pero rápido entendía, tenía ese gran don de la imitación, él podía imitar a quien fuera. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Infante tenía miedo de alternar con estrellas como Sara García, Víctor Manuel Mendoza y Abel Salazar. Me van a desaparecer, decía. Llegaron nosotros los pobres y luego ustedes los ricos. Nuevamente el miedo cuando Ismael Rodríguez le pide alternar con Fernando Soler en La Oveja Negra. Ese fue uno de los mano a mano más memorables en la historia del cine mexicano. Soler ganó el premio Ariel. Más tarde, Sobre las olas. Una película difícil, porque a decir de Rodríguez, Pedro Infante tenía que tocar varios instrumentos. No más díganme cómo. No quiero dobles, replicaba el de Guamúchil. Entonces, claro, la prensa siempre nos traía, a él y a mí nos traía. Yo, porque era el director de películas más jóvenes del mundo, un chamaco atarantado, ¿cómo era posible que sus películas estuvieran? Es más, cuando me decían a mí, el genio, Orsoncito, director de Chisguete, todas esas cosas, ¿no? Cuando se anunció que iba a ser Sobre las olas y que Valentino Rosas, se supone que no fue eso, fue invento mío, pero iba a dirigir en Palacio la Sinfónica de México con 64 profesores. Otra genialidad del supergenio. Ahora en la próxima película la Sinfónica de México va a ser dirigida por un mariachi. Tan cruel era la prensa. Bueno, no nos podían perdonar el éxito a Pedro y a mí. Que me la traigan porque si voy por ella me quedo de medio. Los retos no habían terminado. Vino después Las mujeres de mi general, Los tres huastecos y la película que nadie esperaba, Dos tipos de cuidado. Pedro Infante no quería hacerla. Ya sé que soy muy buen actor, pero no. Ismael Rodríguez le recordó que ya antes había triunfado con Fernando Soler. Pero compara su estatura, replicaba Infante. Su voz, él tiene un torrente de voz, yo un mendigo chisguetito. Además, fíjate, es hasta secretario general del sindicato. Que la suerte de los pobres en sus manos va a quedar. Si los 40 fueron para el cine mexicano la década de oro, el teatro también atravesaba por un momento de esplendor, como lo atestigua Carmen Montejo. Bueno, yo he conocido tres épocas muy importantes en el Teatro de México. La primera fue en los años 40, donde tuve también el honor de estrenar, de estar en el elenco, de ser la dama joven del gesticulador en Bellas Artes. Esa época que tuve la oportunidad de hacer obras de autores tan grandes como Javier Villorrutia, el mismo Roberto Sigli, hice obras muy importantes en los años 40, también de Basurto y de Emilio Carballido, las estatuas de marfil, los álvaros llaveros, cosas muy interesantes de autores mexicanos. En los años 40 se hizo mucho por el teatro y se luchó inclusive durante esa época por tener un mes de teatro mexicano.
que lo quería yo imponer como... Fue un poco difícil, pero por poquito lo logramos, porque 2 años o 3 estuvimos haciendo el mes de septiembre puro teatro mexicano. Se le dio mucho impulso al teatro mexicano, porque la obra de Usil le ayudó mucho a que se hiciese una nueva generación de autores, porque fue un éxito tan grande el que tuvo el Gesticulador, tan enorme, que pasó después al Teatro Fábregas, al antiguo Teatro Fábregas, que estaba en Donceles, sí, donde ahora está el club. Toda esa época fue muy interesante, la de los 40, muy interesante. Después decayó un poco el teatro y volvió a surgir en los 60 con Benito Coquet, con toda esta época de teatro griego y con el teatro de Javier Rojas. El 17 de junio de 1950 fue sábado y la gente se preparaba para hacer las compras de los regalos del Día del Padre, que se celebraba al día siguiente. En esos tiempos, precursores del rock and roll, una pluma fuente costaba 3 pesos 90 centavos. Un reloj importado, 39.50. Una loción para caballero, 4.50. Un impermeable estilo inglés, 34.50. Una camisa, 8 pesos con 90 centavos. Un regalo barato podía ser un par de calcetines que valían 1 peso 40 centavos. Algo de mediano precio era una pijama de 16.50. Y algo para lucirse con el padre podía ser un saco de 109 pesos. Todavía no se inventaba el rock and roll, pero ya se utilizaba la vaselina en forma abundante. Un frasco de brillantina líquida de marca valía 95 centavos. La gente sabía cuánto costaba la vida, cuánto necesitaba para conservar su propio nivel y cuánto dinero más si quería mejorarlo o darse un lujo eventual. El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. No, el dinero no era la vida. Y la gente no se preocupaba tanto por el futuro. Lo que quería era divertirse y sitios donde hacerlo abundaban. Bonita, como aquellos que yo tuve en los días infantiles de ayer. Pocos años antes se había producido una epidemia de matrimonios ante el temor de muchos jóvenes de ser llamados a filas para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Pero el peligro ahora había pasado. La mayoría de las personas se preocupaban mucho menos por las cosas materiales y trataba de disfrutar su tiempo libre. Prueba de ello es que con apenas 2 millones de habitantes, la Ciudad de México contaba ya con más de 60 cines. También los precios variaban mucho. En el Aladino, niños, militares y estudiantes podían pagar 70 centavos para ver 20 grandiosos números cortos de películas a colores, como El Ratón, El Pato, El Canario y El Super Ratón. El resto del público pagaba 1 peso. El ópera cobraba casi el triple, 2 pesos 50 centavos, para ver un programa doble, Roy Rogers en El Tesoro del Gran Cañón y Ernesto Alonso y Libertad Lamarque en Otra Primavera. El cine más caro, el Orfeón, costaba 4 pesos y exhibía Bagdad. Muñequita de Squire, que tanto quiero.
te conocí dentro de un magazine. Hay otra diversión. Eran los paseos a Xochimilco o a los balnearios cercanos, aprovechando las facilidades de las nuevas carreteras y los autobuses más grandes y modernos. El pasaje México-Actopan costaba 2 pesos con 10 centavos y a Ixmiquilpan 3 pesos con 10 centavos. También se ofrecían excursiones de un día a los balnearios del estado de Morelos, que garantizaban la diversión, pues la gente iría todo el trayecto cantando las canciones de moda. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti muy quedó. Aunque es justo reconocer que también el gusto de la época tendía mucho al masoquismo. Prueba de ello, algunas canciones de Fernando Fernández. Hipócrita, sencillamente hipócrita, perversa. En los arrabales también gustaban de oír Traicionera. Ay, tienes alma de quimera. Lo que más me desespera es saber que no me quieres y dejar que yo te quiera. Con ese tipo de mujeres hipócritas y traicioneras, más valía enamorarse de una callejera. Deja que me llene de mirarte toda, que mire tus ojos borrachos de angustia, que al besar tu boca trasnochada y mustia, te roben un beso todo el corazón. Y es que si no se podía obtener el amor de buena manera, había que comprarlo. Arrabalera, si vives en el fango como una flor de loto, que no sea de manchar. Al fin que para eso sobraban las arrabaleras. Y para probar las pasiones que desataban este tipo de mujeres, escuchemos de Bobby Capó, Cabaretera. Cabaretera, mi pobre arrabalera, te quiero en mi pobreza y nunca he de cambiar. Y por si todo esto fuera poco, Chucho Navarro habría compuesto Perdida. Perdida, te ha llamado la gente sin saber que has sufrido con desesperación. Claro, las mujeres también tenían lo suyo, y si no, aquí está María Luisa Landín y su miseria. ¿Qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria. Definitivamente a estas personas no les iba muy bien en cuestiones de amores. También María Luisa Landín, Amor Perdido. Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí. Pero sabían resignarse, porque como dicen por ahí, hay que saber perder. Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Los años 50, el medio siglo, son proclamados como el triunfo de la modernidad. Y qué mejor modernidad que el apogeo desde fines de los 40 de las caderas batientes de Tongolele bailando las danzas de los mares del sur. Entonces, en ese tiempo me estaban llamando para un cabaret en el Club Verde, pero yo había trabajado en un cabaret de primera y yo no entendía cómo era en México, que había fichera y esa cosa. La cosa es que en esa época también no se puede pensar como hoy día. Los cabarets de fichera eran otra cosa. Iban otros turistas y las ficheras eran ficheras como si fueran meseras, ¿no? Ellos a su negocio
y los artistas, no podían ni siquiera sentar en el cabaret donde trabajaban. Claro que pocas mujeres pueden imitar ese frenesí tongolelesco, pero María Victoria y sus pujiditos al cantar, que evocan los jadeos amorosos, también causa gran impacto y su modo de vestir es imitado ampliamente. Trajes untaditos a todo el cuerpo, llegando hasta las corvas de las piernas, hacen que las mujeres caminen lenta y sinuosamente al no poder mover casi los muslos y dar los pasos apenas con las pantorrillas. Parecen sirenas nadando en las calles de las ciudades. Y en el cine, la explosión sensual es repentina y avasalladora. Solo en 1955 causan revuelo los desnudos de Ana Luisa Pelufo en La Ilegítima, La Diana Cazadora y La Fuerza del Deseo. Kitty de Hoyos se luce sin ropa en Esposas Infieles. Luego Amanda del Llano se muestra al natural en El Seductor, y la actriz de carácter Columba Domínguez aparece mostrando los senos en La Virtud Desnuda. Característica común a todos estos desnudos es la inmovilidad total o casi total de las actrices al realizarlos, para que la publicidad pudiera presentarlos como desnudos artísticos y evitar así la acusación de que fueran morbosos. De cualquier modo, el público bautizó a las actrices nudistas como encueratrices. Bueno, hasta la doña María Félix muestra su torso desnudo, medio cubriendo solo los pechos con sus manos, pero no en un filme mexicano, sino en la cinta francesa Los héroes están fatigados, al lado de Yves Montand. Y en 1956, Christiane Martel, ex Miss Universo, aparece desnuda y a todo color en el filme Adán y Eva. Pero resultaron más eróticas las piernas que lució en esa misma década Lilia Prado en varios filmes, incluido La ilusión viaja en tranvía, de Luis Buñuel. Las películas eróticas, ya sean nacionales o extranjeras, son concentradas en cines especializados, baratos, como el Río o el Goya, en donde se cuelan los estudiantes que logran evadir la exigencia de la cartilla para demostrar que son mayores de 18 años. El Savoy y el del Prado son más caros y respetables, pero también con el estigma de ser para hombres solos y una que otra parejita aventada. En los 50 aparecen nuevas revistas con fotos de chicas de la farándula que llevan los títulos de Frívola, Vodevil, Deseo y Picante, pero al mediar la década son sacadas de circulación por las celosas autoridades. La ofensiva moralizante afecta no solo a las desnudeces de papel, sino que la estatua de la Diana Cazadora es púdicamente cubierta con un taparrabos pétreo en una acción de un grupo de damas católicas a las que las autoridades les hacen caso. En México, por la influencia del cine, las rumberas estaban usando las mallas y trajes de 2 piezas o una pieza. Cuando yo empecé en el teatro con las piernas desnudas, el torso descubierto, nada más con mi pareo, ¿no?, en la falda o los flecos, causó polémica, ¿no? Era ombliguista, era casi como decir desnudista, pero la gente que iban a verme pues veían que era un baile muy bonito y no decían nada, pero cuando pasé al Polis por fin, sí, la prensa pagada por el otro teatro, por la competencia, sí empezó a atacarme. Entonces ellos empezaron eso de que la ombliguista, que esto, lo otro, y desde luego en México cuando no me habían visto, pues no sabían qué era yo, unos creían, la iglesia empezó también a tratar de clausurarme.
Esta década es también la del esplendor de las carpas, en las que el teatro de revista se refugia por la prohibición de que hubiera espectáculos artísticos en vivo en los cines. Por iniciativa de la ANDA surgen las carpas Libertad, donde las rumberas mueven el bote, lo mismo que hacen Ninón Sevilla, Rosita Fornés, María Antonieta Pons, Rosa Carmina y otras, en filmes en los cuales cualquier pretexto es bueno para presentar bailables afroantillanos. Lucen especialmente en esta época las piernas de Evangelina Elizondo. Princesa de la noche, soberana sin fe, silueta que se espuma con el amanecer. Y las del Talón amplían sus rumbos a la sinuosa y luego mítica calle de El Órgano, y conste que no hay albur. Así se llamaba parte de lo que hoy es el Eje 1 Norte. Pero ya está el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, gobernando el Distrito Federal, y arremete contra la vida nocturna, sea populachera o de postín, y decreta que todo cabaret debe cerrar sus puertas a la 1 de la mañana. Años después, a principios de los 60, culminará su obra contra el vicio y la perdición, inventando una glorieta no prevista en la ampliación de la Lotería Nacional hacia el norte del Paseo de la Reforma. La nueva vialidad se lleva entre los neumáticos al legendario Teatro Tívoli y a la primera parte de la calle de El Órgano. En la radio, los programas de la XX ya se habían internacionalizado. Además de los tríos, ya se escuchaba música de Hawái, jazz y la música de las grandes orquestas de los Estados Unidos. La población de Jalisco prácticamente había crecido al doble en solo 10 años. Guadalajara tenía 333,000 habitantes. El territorio norte de Baja California era el lugar más cómodo para vivir, pues toda la entidad, que todavía no era un estado, sumaba 245,000 habitantes. La Ciudad de México había crecido. Si 15 años antes lo más lejos era Niño Perdido, ahora al oriente la zona urbana se extendía hasta Ixtacalco. Al poniente empezaban a urbanizarse los llanos de Polanco y sobre Mariano Escobedo. Se había hecho necesario cambiar las tuberías para atender las nuevas necesidades. En el departamento del Distrito Federal se pusieron en 1950 nuevas cajas receptoras de pagos. Cada quien tenía que acudir a la que correspondiera a la zona de la ciudad donde vivía. Al norte se desarrollaba la zona habitacional de Lindavista. Los promotores ofrecían un coche a la puerta de quien quisiera visitar la nueva colonia. Los pesos invertidos en un terreno valen mucho. La propiedad siempre aumenta de valor, se anunciaba. Los lotes valían 14,000 pesos, pero se ofrecía un sistema de pago similar al actual autofinanciamiento. Los interesados pagarían 200 pesos mensuales y tenían derecho a participar en sorteos. El que ganaba ya no pagaba más mensualidades. En las calles había 400,000 personas que no podían comprar casa, ni siquiera rentar un departamento o un cuarto. La Ciudad de México empezaba a ser insuficiente para albergar a todos los que querían ocuparla. Sin embargo, hacia el sur todavía se podían ver cerros arbolados. Estaba lejos la invasión del Ajusco y la existencia de las franjas de miseria.
Las calles de la colonia Narvarte todavía eran de tierra. Mientras tanto, los capitalinos aún disfrutaban de una ciudad segura y tenían los ánimos de hacer vida nocturna, sobre todo en los salones de baile. En la colonia Roma se da un suceso muy importante, el Swing Club. También es un centro de dancing, pero ese es de la clase media y de la clase media alta, que entonces es la que vive en la Juárez y en la Roma. En ese lugar se reúne una palomilla que después habría de trascender mucho, porque de ella después lo mismo surgen estrellas de fútbol americano de la época, que prominentes guaruras, que traficantes de drogas, que propietarios de antros y de perdición, que connotados intelectuales. En fin, había allí ya hombres muy famosos en esa palomilla. A veces todavía se les oye, entre otros, el propio jefe de la policía, el negro Durazo. La palomilla se llamaba Los Sarampiones. Y era un grupo muy heterogéneo en el que se permeaban determinadas clases, determinados grupos, generaciones que salían y generaciones que entraban. Era fácil ver hombres de 40 o 45 años que todavía estaban en esa palomilla y chicos de 17. Es muy frecuente ir única y exclusivamente ya no a bailar, sino a pelear. Ir tú con tu grupo a ver qué otro grupo está allí y pelearse. Surgen por allí en aquella época, en el año 57 o 58, las primeras cadenas, las chamarras de cuero y todas esas cosas. Todo esto estaba lleno de traición entre amigos. Había el espíritu gregario, había el sentido de equipo, de barrio. Pero que yo recuerde, las peores broncas que me tocó ver en mi vida y los peores golpes que yo tengo en el cuerpo, pues me los dieron mis amigos. En pleitos en el seno de la misma palomilla. Y eran muy, muy frecuentes. Cuando los sacos de pachuco se cambiaron por las chamarras de cuero, y en los puños antes vacíos aparecieron las cadenas, México se estaba transformando. Era ya otro México.